quero presentarvos a familia de Artes Gráficas. É unha familia que está estruturada en ciclos medios e superiores, ciclos medios de impresión e preimpresión, e superiores de deseño e xestión da produción. Temos ensinanzas na familia de Artes Gráficas tanto ordinarias, presenciais como a distancia. Creo que é unha familia moi interesante con moitas posibilidades de futuro, xa na actualidade ten moita inserción ou bastante inserción laboral, porque a comunicación, a información é algo que está vivo e que sigue aí, e en moi diferentes soportes. Non a impresión clásica que tiñamos todos en mente, do libro, a prensa, as revistas, sino moitísimos soportes, desde soportes alimentarios, publicitarios, páxinas web, e permite aunar o avance tecnolóxico de distintos soportes e distintas técnicas ca creatividade, que é algo moi importante. A información hoxe xa non é só o que di, sino como di. Entón, hai moito alumnado de moi diversas edades que a súa faceta creativa, artística, tamén a poden canalizar a través desta familia tamén a vez tan tecnolóxica. Este ciclo medio de impresión está dedicado a aquellos alumnos que cuando terminan su formación en el centro, luego van a empresas productivas dentro de la industria gráfica, como puede ser la impresión offset, la flexografía, impresión digital, serigrafía o tampografía. Los alumnos que luego van a ser operarios en ese tipo de maquinaria, lo que van a hacer es entrar en empresas productivas. La demanda mayor es dentro de la flexografía. Todo lo que nosotros tenemos en el mercado, que tiene tema de packaging, tema de plásticos, todo eso está impreso en flexografía. Elixín este ciclo porque desde pequeno sempre me gustou dibujar. E, bueno, quería estudiar algo que tuvese que ver co que me gustaba a min. Gustaríame traballar de impresor nunha imprenta, de maquinista nunha máquina. Los alumnos del ciclo medio de preimpresión digital, cuando acaban sus estudios, trabajan en empresas del sector de las artes gráficas. Pueden trabajar en cualquier empresa del sector productivo que tenga un departamento de preimpresión digital, bien haciendo digitalizaciones de imágenes, tratando textos, las maquetaciones, hacen también productos multimedia y preparan las formas impresoras para cualquier sistema de impresión. Un alumno que termina el ciclo superior de diseño puede trabajar en cualquier industria del sector gráfico, editoriales, estudios de diseño, agencias de publicidad, empresas que se dedican al diseño de packaging y embalaje, de edición de publicaciones multimedia. Tiene un abanico amplísimo de posibilidades. Yo escogí este ciclo porque bueno, ya he estudiado previamente el ciclo medio de preimpresión digital y siempre me ha llamado mucho la atención las artes gráficas y creo que este ciclo es una buena salida para trabajar, o sea, una salida laboral. Y después de estudiar esto me gustaría tener mucha experiencia de trabajo y después sí hacer una empresa o bueno, trabajar en el sector sobre todo. Lo que más me llama la atención es el tema del packaging, por eso estoy usando bastante la mesa de corte. Y el tema del diseño de empresa, o sea, de lo que sería branding, que es hacer logotipos de empresa, aplicaciones de marca y bueno, lo que está relacionado en ese ámbito. Un alumno que termina el ciclo superior de gestión de producción gráfica es aquel encargado en cualquier industria gráfica de bien el almacenamiento y aprovisionamiento del almacén, bien de los productos o materias primas primarias o del producto acabado, y gestiona todo aquel proceso de tanto de impresión como de posimpresión, transformación y acabado. Por ejemplo, transformación de papel o de cartón y incluso se encarga también de supervisar todo lo que es relacionado con prevención de riesgos laborales, gestión de medioambiental o incluso todo relacionado con calidad, tanto de los procesos como de los acabados.